Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso estos lindos pantaloncitos. Están bien fácil de tejer. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita que ya les mostré en el canal. Los pantaloncitos y la chaquetita son para bebitos de más o menos 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar las medidas que necesitan para tejer el pantaloncito, así es que asegúrense de ver allí. Ahora, para tejer el pantaloncito y el suétercito, esta es la lana que yo usé. Para los pantaloncitos van a necesitar un total de 72 gramos. Yo usé 60 gramos en el color rosa y 12 gramos en el color blanco para la medida de 0 a 3 meses. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, al inicio del video ya les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este paso a paso. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 78 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 3. Ahora, esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 40 centímetros, que son aproximadamente 15.75 pulgadas. En la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que fácilmente puedan tejer este pantaloncito desde un bebé recién nacido hasta más o menos 24 meses. El tamaño que yo voy a tejer aquí en el paso a paso es para 0 a 3 meses, ya que lo estoy haciendo para que haga conjunto con esta chaquetita que ya les mostré en el canal. Aquí abajo en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link de esa chaquetita y también les voy a dejar las medidas. Así es que aquí para empezar, ya les dije, tengo un total de 78 cadenas. Vamos a unirnos con la primera cadena. Esta va a ser la cintura, así es que la primera medida que vamos a necesitar es para la cintura. Así es que aquí vamos a jalar una lazada y nos vamos a unir con la primera cadena con un punto deslizado. Ahora, para empezar la primera vuelta voy a hacer una cadena. Ahora vamos a meter el gancho en la primera cadena, que es la misma donde nos unimos, y ahí voy a hacer este primer medio punto alto. Ahora voy a continuar y hacer un medio punto alto en cada una de las cadenas, al modo de terminar con un total de 78 medios puntos altos al final de esta primera vuelta. Bueno, continúen así, terminemos la primera vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 78 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2 y la vuelta número 3, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena y empezando con el primer punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente. El que sigue medio punto alto en realce por detrás. El que sigue medio punto alto en realce por frente y medio punto alto en realce por detrás para el siguiente. Y así vamos a continuar alternándonos entre estos medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Al final de la segunda vuelta voy a tener 78 puntos. Para terminar se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, una cadena y de nuevo van a repetir lo mismo para la vuelta número 3. Así es que continúen, terminen la vuelta número 2 y 3, nos vemos al final. Terminé de hacer la cintura, hice 3 vueltas. Al final de la vuelta número 3, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y esta parte está terminada. Ahora para continuar, le vamos a dar vuelta así. De aquí en adelante vamos a continuar desde aquí. Miren, vamos a meter el gancho en este espacio que está aquí, miren, de cadena. Esta es la cadena que hicimos cuando hicimos la primera vuelta. A un lado, ahí voy a meter el gancho. Yo voy a estar usando esta lana en el color rosa. Voy a jalar una lazada. Aquí vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en cada uno de estos espacios vamos a hacer un medio punto alto.
al modo de terminar esta vuelta número 1 con un total de 78 medios puntos altos. Si es que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta del cuerpo del pantaloncito. Tengo un total de 78 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, aquí vamos a empezar el punto. El punto que vamos a usar es el mismo que usé aquí para esta chaquetita. Miren, ahí está. Aquí para empezar vamos a hacer 4 cadenas. Las 3 cadenas representan un punto alto y una cadena de espacio. En este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Y ahí está, este es un punto B. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer un punto V. Así es que hacemos punto alto, cadena, punto alto. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer lo mismo. Un punto B. Así voy a continuar por toda esta vuelta número 2. Nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Hemos hecho puntos B. Tengo un total de 26 puntos B. Asegúrense de que este número de puntos B sea un número par. Así que aquí para terminar me voy a ir a un lado de las 4 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y empezando con estas 3 cadenas que están aquí que les dije que representan un punto alto, vamos a hacer un punto alto enredarse por frente. Ahora en el espacio de cadena vamos a hacer un abanico. Cada uno de estos abanicos va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y luego un punto alto enredarse por frente. Otra vez más, tenemos el segundo punto B, en el primer punto alto, hacemos punto alto enredarse por frente. En el espacio de cadena hacemos un abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y un punto alto enredarse por frente. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos B. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 3. Estoy al final de esta vuelta número 3. En esta vuelta hemos hecho abanicos. Tengo un total de 26. Para terminar, siempre nos vamos a ir encima del primer punto. Miren, este es el punto alto que está en realce. Ahí vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a hacer la vuelta de los puntos B. Así es que aquí para iniciar esa vuelta vamos a hacer 3 puntos deslizados. El primero va a ser encima del siguiente punto alto, el segundo encima del siguiente punto alto y el tercer en el espacio de cadena de este primer abanico. Ahí está. Ahora aquí vamos a hacer 4 cadenas y un punto alto. Ahora en cada espacio de cadena de cada abanico van a hacer un punto B, punto alto, cadena, punto alto y así vamos a continuar. De aquí en adelante siempre vamos a terminar con 26 puntos B cuando hagamos la vuelta de puntos B y 26 abanicos cuando nos toque hacer esa vuelta. Si es que continúen así para esta vuelta número 4, nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos B y tengo un total de 26 puntos B. Para terminar esta vuelta nos vamos aquí en el espacio de las 4 cadenas y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta vuelta. Ahora de aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que van a repetir, la vuelta de abanicos y la vuelta de puntos B. Aquí vamos a hacer la vuelta 5, así es que para empezar la vuelta 5 hacemos una cadena. Esta vuelta es donde hacemos los abanicos, así es que aquí miren, empezando con estas 3 cadenas, ahí vamos a hacer un punto alto enredarse por frente. En el espacio de cadena hacemos el abanico. Y luego un punto alto enredarse por frente y ahí está. El primer abanico de esta vuelta número 5. Otra vez más tengo el siguiente punto B, hacemos un punto alto enredarse por frente, un abanico en el espacio de cadena y un punto alto enredarse por frente.
Ahí está, así es como van a continuar para la vuelta número 5. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo terminar esta vuelta de abanicos y cómo iniciar la vuelta de puntos B, ya que de aquí en adelante ustedes van a continuar y hacer el resto. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los abanicos. Ahora para terminar esta vuelta, ya saben, se van a ir encima del primer punto. En este caso es el punto que está en realce. Y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, así termino la vuelta con un total de 26 puntos. Ahora para iniciar la vuelta de los puntos B, siempre hacemos 3 puntos deslizados. El siguiente, en el siguiente punto alto. Ahí está 1, 2 y 3. Aquí hacemos 4 cadenas, un punto alto. Y en cada espacio de cadena de cada abanico hacemos un punto B. Y eso es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, repitiendo estas dos vueltas. Para terminar la vuelta de los puntos B, se van a ir aquí en el espacio de las 4 cadenas, van a hacer un punto deslizado, y para hacer la vuelta de los abanicos van a hacer una cadena y hacer un punto alto en realce en estas cadenas y repetir lo mismo que ya les mostré en estas últimas vueltas. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer. Aquí vamos a continuar repitiendo estas dos vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir. Aquí la medida que tengo que tener es la medida del tiro desde la cintura, así es que continúen, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del pantaloncito, hice un total de 12 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos aquí de medios puntos altos. Del punto tengo 11, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. La última vuelta es la vuelta de puntos B. Si ustedes están haciendo este pantaloncito usando las medidas y tienen más vueltas, asegúrense de que la última vuelta sea igual que yo, una vuelta de puntos B. Así es que hay un total de 12 vueltas, incluyendo la primera vuelta, y está midiendo desde arriba de la cintura hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las piernitas. Miren, aquí lo que vamos a hacer es poner dos marcadores. Esta es la parte de atrás. Este es el último punto B que hice y este es el primero, así es que vamos a marcar estos dos puntos B. Ahora para cada piernita van a haber 11 puntos B, y luego para la parte del frente tengo también 2 puntos B, y aquí está la segunda piernita también con 11 puntos B, así es que tenemos 11, 11, 2 para la parte de atrás y 2 para la parte del frente, se hace un total de 26 puntos B. Ahora para hacer esta siguiente vuelta vamos a dividir aquí las piernitas primero, así es que lo que voy a hacer es, aquí me toca hacer la vuelta de los abanicos, así es que voy a hacer una cadena, ya la hice, me voy a ir aquí y voy a hacer un punto alto en realce por frente, voy a hacer el abanico. Esta parte es lo mismo que hemos estado haciendo en esta vuelta de abanicos. Ahí está, y voy a hacer un punto alto en realce por frente. Aquí está el primero. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar 11 puntos B, y en el punto B que sigue después del marcador, que es este, voy a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena, punto alto en realce por frente, y lo mismo en el siguiente punto B. Ahí están los dos abanicos para la parte del frente. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar los siguientes 11 puntos B y me voy a ir al siguiente punto B que está después del marcador. Ya aquí voy a hacer el último punto B. Aquí para la entrepierna hemos hecho estos 4 abanicos. Ahí está. Oh, me hace falta el punto alto en realce por frente. Ahora sí, ahí está. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto
y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, voy a cortar el hilo, voy a jalar una lazada y lo voy a cortar dejando el hilo algo largo para que cuando terminemos de hacer la piernita, vamos a unir estos dos abanicos así. Por el lado de adentro van a unir estos abanicos juntos punto por punto, o bien lo pueden hacer aquí en el centro o en los espacios de cadena. Ahí van a ver ustedes cómo se les va a ver mejor. Así es que ahora vamos a continuar y vamos a trabajar aquí esta piernita. Para iniciar la piernita vamos a hacer una lazada. Y este es el lado de atrás, así que me voy a ir al lado izquierdo. Ahora la voy a meter así, de esta manera. Así, porque vamos a trabajar esta vuelta del lado derecho. Así es que aquí voy a jalar una lazada. Ahora, como me toca hacer la vuelta de los abanicos, aquí voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Así es que voy a hacer este abanico aquí en el centro. Una cosa, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí para darle aquí a lo ancho de la piernita, lo pueden hacer, pueden agregar más cadenas, y cuando vayamos a iniciar aquí van a hacer entonces tal vez 2 o 3 abanicos más. Tienen que fijarse ahí cuántos van a hacer, porque dependiendo del número de cadenas, este es el número de abanicos que van a hacer. Si van a hacer 3 cadenas, bien pueden hacer 1. Si hacen 6 cadenas, van a tener que hacer 2 porque el espacio es más grande. Bueno, yo solamente voy a hacer 1. Ahora me voy a ir aquí. Miren, tengo este primer punto B de esta piernita. Tengo 11 para la piernita. Así que lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí. No quiero que quede un hueco entre este abanico y este. Así es que lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí en este punto alto en realce. Voy a meter el gancho. Ya lo había cargado el gancho. Voy a quitar 2 lazadas. Dejo 2 lazadas y me voy a ir aquí al punto alto de este punto B y voy a hacer el punto alto en realce donde cierro estas 3 lazadas. Y así no va a quedar un espacio entre el abanico del centro, entre el entrepiernas y este que voy a hacer aquí, que es el primero de los 11 que habíamos dejado para la piernita. Y ahora voy a continuar por todo alrededor haciendo estos abanicos. Ya esta parte es lo mismo. En los puntos B hacemos estos abanicos de, déjame ver, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Bueno, ahí está. Así van a continuar ustedes hasta llegar a este lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la piernita. Estoy a este otro lado de la piernita. Esta es la primera vuelta de la primera pierna que estamos haciendo. Miren, aquí está el último abanico, el abanico número 12. Aquí miren, lo que vamos a hacer es, tengo que terminar haciendo un punto alto en realce por frente para completar este abanico, pero no lo voy a cerrar. Me voy a ir aquí donde hice este punto alto en realce de estos dos para la parte del frente. En este espacio voy a meter el gancho. Voy a cargar el gancho. Meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y ahí está. Miren, ahora para terminar nos vamos a ir aquí encima de la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta de esta piernita con un total de 12 abanicos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer estos 2 puntos deslizados. Ahí está. 2 y aquí voy a hacer 4 cadenas, un punto alto. En esta segunda vuelta nos toca hacer los puntos B. Aquí está el primero en el espacio de cadena del siguiente abanico, perdón, voy a hacer un punto B y así en cada uno al modo de tener 12 puntos B al final de esta segunda vuelta. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos B. Tengo un total de 12. Para terminar me voy a ir aquí a un lado de las 4 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así terminó esta vuelta. De aquí en adelante el punto es igual como lo hicimos aquí. Después de hacer la vuelta de los puntos B, hacemos una cadena y hacemos la vuelta de los abanicos. Empezando aquí con estas 3 cadenas hacemos el punto alto, enredarse por frente y luego en el espacio de cadena hacemos el abanico, un punto alto en realce por frente y así cada uno de los puntos B se van a trabajar. Así es que continúen así para esta vuelta número 3. Nos vemos al final de esta vuelta para una vez más mostrarles cómo terminar esta vuelta de abanicos y luego ustedes van a continuar con el resto. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho abanicos y tengo 12. Ahora para terminar, miren, siempre nos vamos encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y aquí para iniciar la vuelta de los puntos B, nada más hacemos estos 3 puntos deslizados. Ahí está. Y ahora subimos con 4 cadenas y un punto alto. Y este aquí es el primer punto B de esta vuelta. Y ahora en cada espacio de cadena de cada abanico se hace un punto B. Y ahí están. Estas son las 2 vueltas que vamos a repetir para el resto del pantaloncito hasta tener el largo de la piernita. Para esta medida de 0 a 3 meses tiene que ser aproximadamente 12 centímetros. Así es que continúen así repitiendo estas 2 vueltas. Esta parte aquí es lo mismo que hicimos aquí. Estamos trabajando en forma circular y siempre vamos a tener 12 puntos y siempre se repiten estas 2 vueltas. Bueno, continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la piernita, hice un total de 9 vueltas, así como está desde aquí hasta aquí, está midiendo 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de la piernita y lo vamos a hacer así como hicimos la cintura. Así es que para hacer esto, miren, aquí al final de la vuelta número 9, me uní el inicio con un punto deslizado. Voy a meter el gancho en el primer espacio de cadena de este primer abanico. Con el color blanco voy a jalar una lazada y voy a hacer aquí una cadena. Y ahora en esta vuelta número 10 vamos a hacer medios puntos altos en el espacio de cadena de cada abanico. Y vamos a hacer 2. Ahí está, tengo 2. Me salto al siguiente abanico y hago 2 medios puntos altos. 2 en el siguiente y así hasta completar esta vuelta número 10. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 10. Miren, al final de esta vuelta tengo un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 medios puntos altos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta vuelta número 10. Ahora para la vuelta número 11 y 12 vamos a hacer una cadena y vamos a empezar haciendo un medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto enredarse por detrás en el siguiente y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto enredarse por frente y uno por detrás. Ahora para terminar la vuelta se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y de nuevo van a repetir lo mismo, medios puntos altos enredarse por frente y por detrás. Creo que voy a hacer nada más esas 2 vueltas, pero si son más o menos continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero lo vamos a hacer igual, nada más medios puntos altos enredarse por frente y por detrás y al final de cada vuelta vamos a tener 24 puntos. Continúen, terminemos de hacer la piernita, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 11 y 12 de medios puntos altos enredarse por frente y por detrás. Luego decidí hacer una vuelta más, así es que hice la vuelta número 13 también. Así es que para esta parte tengo un total de 4 vueltas. 3 vueltas de medios puntos altos
enrédase por frente y por detrás y la primera vuelta de medios puntos altos. Y ya esta piernita está terminada y así es como nos ha quedado. Ahora vamos a hacer este otro lado. Miren, este es el lado de atrás. Nos vamos a ir aquí a este lado derecho y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí les voy a iniciar esta vuelta para mostrarles cómo van a empezar. Se van a ir aquí, miren, en el espacio de cadena de este lado y vamos a jalar una lazada. Aquí van a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto alto, una cadena y 2 puntos altos. Aquí estamos haciendo este primer abanico. Ahí está. Ahora me voy a ir aquí al primer punto B de los 11 que habíamos dejado para la segunda piernita, pero como no queremos un espacio que quede, vamos a cargar el gancho. Nos vamos a ir aquí en este último punto alto de este abanico del centro, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho y luego me voy al primer punto B y voy a hacer el punto alto, enredarse por frente, donde cierro ese punto alto y luego en el espacio de cadena voy a completar el abanico. Y luego un punto alto, enredarse por frente y lo mismo en cada uno de estos puntos B. Y ahí está, ya esta parte es igual. Así es que continúen, terminen esta vuelta y luego voy a venir y les voy a mostrar cómo hacer la siguiente vuelta y el resto ustedes lo van a hacer. Así es que aquí vamos a hacer abanicos hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. En esta vuelta hemos hecho abanicos. Este es el último abanico, no lo he terminado. Me hace falta hacer el punto alto, enredarse por frente. Lo voy a hacer, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas. Ahora me voy a ir aquí a este abanico que está en el centro y en este último punto alto voy a meter el gancho, pero primero voy a cargar el gancho. Meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y ahí está. Esto es para que no quede un espacio entre este primer abanico y el último. Ahora sí, vamos a unirnos aquí en la tercera cadena con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta de la segunda piernita con un total de 12 abanicos. Ahora les voy a iniciar la vuelta número 2, que es la vuelta de puntos B. Ya de aquí en adelante ustedes ya saben cómo va. Es lo mismo que hicimos en la primera piernita, así es que hacemos estos 2 puntos deslizados, hacemos 4 cadenas, un punto alto y aquí está el primer punto B. Luego en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico hacemos los puntos B. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Luego para terminar se van a ir aquí en el espacio de las 4 cadenas, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a hacer su primer punto alto, enredarse por frente allí y van a hacer la vuelta de los abanicos. Les repito, es exactamente igual como hicimos este lado. Y así vamos a continuar hasta terminar aquí la segunda piernita. Así es que continúen, terminen de hacerla y luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como se los mostré aquí con la primera piernita. Ahora ya el pantaloncito está terminado, miren qué lindo está. Y así completamos ya este lindo conjunto donde ya les mostré cómo tejer el suétercito. Ya saben, en la caja de información les voy a dejar el link de este suétercito y de un gorrito que ya tengo en el canal con el mismo punto. Y bueno, ahí está, miren qué lindo están los pantaloncitos, tan preciosos. Ya saben que en la caja de información les voy a dejar las medidas que van a necesitar para tejer este pantaloncito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Ahora les voy a dar las medidas del pantaloncito ya terminado. Miren, el largo total desde aquí de la cintura hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 28.5 centímetros, que son más o menos 11.25 pulgadas. El largo de la piernita desde la entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente
13 centímetros, que son más o menos 5 1/8 de pulgadas. Ahora, desde la cintura hasta el tiro o la entrepiernas está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6 1/8 de pulgada. Ahora, el ancho aquí de la cadera, nada más por encima, está midiendo 24 centímetros, que son más o menos 9 3/8 de pulgada. Y la cintura está midiendo aproximadamente 41 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este pantaloncito es para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses, pero ya saben de que lo pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar las medidas para que fácilmente puedan tejer el pantaloncito más grande o más pequeño. El suétercito también se puede tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En la caja de información también les voy a dejar el link de este suétercito y también del gorrito que hice usando el mismo punto. Y bueno, ahí está. Los pantaloncitos están terminados y completamos ya este lindo conjunto. Asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer otro conjunto usando otro punto fantasía. Yo con gusto lo haré, pero asegúrense de comentar. Estaré pendiente de sus comentarios. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por sus cariños, apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.